Vale. Bueno, esta mañana el Señor me trae una palabra hace unos días que me decía, ¿qué vale más? ¿El cuerpo? Vale mucho más el cuerpo. ¿Qué vale más? ¿La vida? Pregunta él. Muchas veces personas como nosotros o como otros cristianos hemos tenido que vivir circunstancias por momentos difíciles, en las cuales después del tiempo vemos que eso que pasó tenía un propósito. Y siempre el Señor nos trae ese recuerdo para que no olvidemos que en ese momento difícil y complicado, que en donde veíamos que no, o sea, como que no sabíamos para dónde, como cuando los barcos se quedan a la deriva, siempre hay un canal de comunicación en los barcos. Y esos barcos, si pierden esa señal, que es la que les dirige, se quedan perdidos. Y la inmensidad del mar es muy grande. En este caso, la inmensidad de este mundo y las circunstancias muchas veces hacen que las personas pierdan esa señal espiritual, que es la que nos da esa dirección, que es la dirección perfecta. Aunque no veamos la salida, aunque no encontremos cómo, aunque nuestros ojos no vean más allá de la neblina. Esas circunstancias siempre serán para bendición, para enseñarnos algo el Señor, para disciplinarnos, para fortalecernos, para arrancar de nosotros algo que no es bueno o para mostrarnos simplemente su voluntad. Yo quiero tocar este tema porque el Señor me traía la palabra: no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humeare apagará. Muchas veces así nos hemos sentido, ¿verdad? Como cañas quebradas así, inclinados por el viento del mundo, por las dificultades. Ni apagará el pábilo que humeare, dice. Eso está, si quieren hermanos, pueden leerlo en Isaías 42:3, que lo ha profetizado este varón de Dios Isaías, pero luego también nos lo muestra en Mateo 12:20. Entonces quiero primero que todo aplicar esto a la iglesia, pero no es un mensaje de tristeza, sino un mensaje de esperanza que nos quiere traer el Señor esta mañana. Buscaba yo sobre este tema y había una meditación de un hermano en Cristo y quiero traerlo. En este momento no recuerdo su nombre, pero decía lo que yo voy a leer aquí. Ya luego entraremos en la palabra. Jesús no da a nadie por perdido. Quiere que tengamos su corazón lleno de compasión, de misericordia. Muchas veces llegan a la iglesia cañas cascadas y pábilos que humean, que a veces la misma iglesia aísla o discrimina, porque aún no están tan limpiados como cualquier persona que busca ayuda en Jesús. Jesús y la iglesia quiere que nosotros ayudemos a que sean restaurados y que brillen aún más. No olvidemos de dónde nos ha sacado Dios a nosotros. Si no es la iglesia quien abre sus brazos y su corazón a estas personas con el mensaje de perdón y restauración, entonces, ¿quién lo hará? Venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo les haré descansar, nos ha dicho el Señor a todos. Así son las personas que vienen muchas veces delante de nosotros o a la congregación. Como el Padre habló
a su hijo pródigo, que lo vio venir y salió corriendo y lo abrazó, aun cuando estaba en desobediencia y en pecado. Como a la mujer a quien iban a lapidar, a quien Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno, le dijo. Como al ladrón que estaba al lado de la cruz, que le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es un mensaje de misericordia y de amor para todos aquellos que son quebrantados por medio del camino de la vida en el caminar con Jesús. La Escritura nos muestra también: mejor son dos que uno, porque dice que cuando el uno cae, el otro lo levanta. O sea que eso también nos enseña que es mejor estar acompañados como congregación o en nuestra casa también, con nuestra familia, así sea un hijo, un hermano, el pastor, la madre, los hijos o el esposo o la esposa. Tratemos con compasión y paciencia, que seamos comprensivos delante de estas situaciones que se presentan muchas veces en la iglesia. Nos insta a que no quebremos la caña cascada ni apaguemos el pábilo que humea. Ahora sí vamos a entrar en la palabra de Dios. Dios también nos dice que dio su vida por todos nosotros y oró por los transgresores. Ese sacrificio que hizo fue precisamente para eso. Pero nunca nos dijo que no íbamos a pasar dificultades. Nosotros podemos ver eso también en los hermanos que han pasado situaciones. Veíamos a Daniel en ese foso, donde le habían tirado para que se lo comieran los leones y fuera por presa para esos leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento tan difícil? ¿Ustedes creen que Daniel no tenía miedo de morir? Tenía miedo de que ya se había acabado su momento. Llegó el momento de que solo iban a comer los leones, cuando le están lanzando en ese momento a ese foso. Pero Dios le muestra su amor y su poder, viniendo y trayendo su ángel y tapando la boca de esos leones. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Aunque creamos en este momento de nuestras vidas que Dios no está a nuestro lado a pesar de las dificultades o cualquier situación que pasemos, Dios estará con nosotros y tapará toda boca de león, así como lo hizo con Daniel, porque no lo hace solamente con un hijo, lo hace con todos sus hijos. Siempre está a nuestra defensa. También vemos a Pedro. Cayó, negó al Señor, pero también vino Jesús y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Vuelve y le levanta y le dice: mira, caíste, pero aquí estoy yo para recogerte, para darte algo mucho más grande que la debilidad que tú sientes, que la debilidad en la que has caído. Y levanta a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Le encomendó una misión y un ministerio que hasta el día de hoy ha sido un ministerio importante para todos nosotros, sobre todo que estamos aquí y todos los que han creído. Y vemos a otros tantos hermanos. Pero bueno, hermanos, vamos a contar ahora sobre qué es una caña. Nos muestra en la Escritura la caña cascada, dice. Pero una caña cascada, si yo no sé ni siquiera qué puede asemejar la caña cascada aplicada a la vida al día de hoy. La caña era una especie de planta que crecía en los ríos, en las orillas de los ríos, en abundancia en Israel, en Jerusalén. Nosotros le llamamos guadua, también es un junco, pero en esta palabra habla sobre qué es una caña. En Israel también habían en ese tiempo muchas, y de las cuales se hacían instrumentos musicales, eso lo sabemos, porque nosotros en nuestro país también tenemos razas indígenas que hacen con esos palitos ahuecados un montón de instrumentos musicales que son de viento. Pero vamos a seguir, hermanos. Dice que esas cañas a veces se rompían. Entonces, ¿qué pasa con la caña? Si viene el viento, si viene algo muy fuerte, una tormenta, una dificultad,
como decía ahora la alabanza, decía, tú estarás conmigo en la tormenta, en la tempestad estaré seguro, aunque la caña se quebrare, el Señor no va a permitir que ninguno de nosotros se rompa y se quede tirado en el suelo como hacían con estas cañas rotas. Las cañas rotas que no servían las tiraban como basura. Y el Señor no ha escogido un pueblo, ni escogió una nación, ni nos ha llamado hijos para dejarnos tirados en el suelo en los momentos de dificultades, cuando somos como cañas cascadas, o en momentos de enfermedad. Muchos de nosotros no pasamos enfermedad. Gracias a Dios, el Señor siempre nos guarda. Pero hay cristianos, como algunos que hemos conocido, que están en situaciones difíciles de enfermedad y allí, Señor, pero uno dice, pero Señor, ¿qué pasa con esta persona? Está allí enferma. Es porque hay un tiempo determinado, hay un tiempo para cada uno, así sea la dificultad que sea, la enfermedad pasajera, momentos determinados en donde parecía que la caña estaba cascada ahí, pero el Señor vino y la levantó la caña que estaba cascada y la restauró. Entonces, seguimos hablando aquí sobre la caña, hermanos. Asimismo, cuando la caña es inservible, la tiran, ¿no? Pero si no, el Señor nos levantará, así fuéramos como una caña cascada. O al que usted vea, hermano, por ejemplo, vinieron unos hermanos hace unos días, y yo les digo, hermanos, que esos hermanos yo los veía, y yo decía, pero Señor, este hombre cómo ora, este hombre conoce las escrituras, este hombre predica. Y yo decía, pero ¿por qué está pasando esta situación tan terrible? Yo decía, Dios mío, ese hombre clamaba hasta por un pan, no tenía ni pan para comer ese hombre. Y eso es una situación bastante difícil. Nosotros no hemos llegado hasta ese punto, ¿o sí? Algunas veces sí, ¿verdad? Nosotros, yo puedo decir que no. Gracias a Dios que nunca nos ha faltado el pan, ni nada nos ha faltado. Unas veces, como decía Pablo, unos momentos menos, unos momentos en donde tenemos lo justo, lo necesario, pero hay momentos en donde hay más. Entonces, en todos esos momentos de nuestra vida, nosotros tenemos que tener conciencia de que todos esos momentos de nuestra vida nosotros tenemos que glorificar a Dios sea como sea. Tenemos que darle gracias por todos los momentos, porque Él promete que Él no va a dejar que la caña esté cascada y que se quede ahí rota. No, Él nos va a restaurar, con lo cual en todos los momentos tenemos que glorificar a nuestro Señor. Habla también sobre el pábilo que humea. En ese tiempo las lámparas estaban con un aceite y le ponían una mecha que la trenzaban de lino fino, lo trenzaban y la ponían que flotara dentro del aceite. Entonces encendían eso y esa llama podía quedar ahí hasta que se agotara el aceite, pero volvían y le cargaban el aceite, como una alusión a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Que cada día estamos allí nosotros con el Espíritu Santo y la lámpara está encendida, pero hay momentos en donde hay debilidad y el aceite se va gastando. Pero no solamente eso, sino que esa lámpara tiene esa mecha y si se le va gastando el aceite y la mecha se va gastando y se va debilitando, eso queda como una llamita muy pequeña, muy débil. Entonces viene el Señor, el dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Nuestro Señor. Él es el dueño de nuestra casa. Él es el que ha trenzado un pábilo para nosotros. Él es el que lo mantiene encendido. Él es el que hace que ese pábilo no se apague en nuestro ser interior. Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos tener ese aceite cada día y que ese pábilo cada día Él lo limpia. Porque dicen que cuando ese pábilo estaba débil, dicen que soltaba como un humo que llenaba toda la casa y no olía bien. Esos momentos de dificultad a veces las personas no huelen bien. Yo les puedo decir, ese hombre no olía bien. Ese hombre no olía bien y yo sé que será un pábilo que humea. Y me dio tanta compasión ese hombre, les digo, que se lo dije a mi esposo. Le dije, Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre que conoce al Señor y está pasando esta dificultad tan tremenda no tenga ni siquiera para un pan y viene aquí a esta casa de adoración y está clamando por un pan? Y nosotros no estamos tirados, no estamos enfermos,
no estamos humeando. Tenemos dificultades, pero tenemos aceite en la lámpara. Tenemos pábilos que nos ha puesto nuestro Señor y constantemente nos hace un mantenimiento. Entonces yo veo esto y digo, Dios mío, ha sido muy bueno con nosotros. Porque muchas veces aún en las camas las personas están enfermas y están como ahí con un hilo de voz pequeña. Yo me acuerdo que con ese pequeño hilo de voz mi papá hizo la oración de fe. O sea que nunca es tarde para aún cuando una persona esté en la cama o ese ladrón que estaba al lado de la cruz, nunca es tarde para que nosotros podamos ayudar a un pábilo que humea, ayudarles con su mecha. Ese día recibió al Señor, se podía decir casi en su lecho de muerte, y lo recibió, y sé que está en la presencia del Señor, pero es que ese es el llamado que nos hace el Señor aquí, no solamente que miremos nuestros pábilos con aceite, encendidos y alumbrandos, o como cañas levantadas, que llega el viento y no nos pasa nada, ¿verdad? Pero estamos allí firmes, porque el Señor, como dice la Escritura, el siervo para su Señor cae o para su Señor se levanta. Y dice también que aun cuando estemos en la cama, el Señor necesita que estemos como con esa garganta afilada como una espada, para que nosotros podamos glorificar a Dios, para que nosotros aun cuando estemos tirados en la cama, glorifiquemos a Dios, así sea con un hilo pequeño de voz. A mí me ha pasado, yo he estado 12 días en una cama y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo entendía. Y estaba en esa cama. Y yo me acuerdo que con ese hilo de voz, el Señor me levantó de la cama. Porque el Señor no va a permitir que ninguno de sus siervos esté tirado en el suelo. Como decía ahora la palabra que dijo el hermano, sufridos en la tribulación. En la tribulación no estamos renegando como hacía el pueblo de Israel. Cuando estaban pasando en el desierto, sufriendo, porque un desierto no es bueno para nadie. Nadie puede decir, ¡ay, es que qué bien me siento en este desierto! En donde no hay sombra, en donde no hay agua, en donde no hay alivio. Pero justamente en ese momento es donde el Señor nos llama para que no perdamos la esperanza en Él. Para que estemos asidos de esa esperanza que es Él, que es el que nos da vida, que no permite que nos rompamos en este mundo tan difícil y tan complicado, lleno de cosas negativas que quieren venir a estropear y a tener poder contra el siervo de Dios o contra el hijo o la hija de Dios. Nosotros no podemos permitir que ese mundo allá afuera nos apabulle. Ahí es cuando más debemos estar acercados al Señor, buscándole de todo corazón. Así mi carne diga, no, me voy a quedar, estoy cansado, no, me voy a quedar. No quiero porque tengo sueño, me siento fatal. Eso no quiere el Señor con nosotros. El Señor quiere que nosotros saquemos fuerzas de debilidad y en medio de esa dificultad nosotros podamos glorificarlo, porque no es una circunstancia la que Dios quiere que tengamos, sino que nuestra vida sea en todo momento glorificándole a Él, no en las circunstancias que vivamos, sino en todo momento, levantando manos santas para Él, glorificándolo aún en la dificultad, buscándolo en los tiempos de oración, llenando nuestras vasijas con su Espíritu y con su palabra, reuniéndonos con los hermanos, recibiendo la palabra, la oración, la escritura, siempre constantes, como decía el hermano en la oración, para que ese tiempo de quebrantamiento no nos lleve a renegar o a quejarnos o a debilitarnos aún más. Es que nuestro Dios hace por nosotros, pero lo que nunca hará nuestro Dios es rompernos ni destruirnos. Él no va a pisotear lo que Él ha escogido. Amén. Amén. El mismo Jesús, sabiendo lo que le venía en dificultad, en ese momento ya
iba a estar a punto de entregar su vida, ya sabía lo que tenía que hacer. Imagínense el dolor que tuvo que pasar él. Me acuerdo cuando nosotros nos enseñaron el sacrificio de Jesús y nos contaba este hermano, y yo me acuerdo como si fuera ayer cuando este hermano nos contaba. Y eso está en la escritura. Lo escupieron, le pegaron con una caña en la cabeza, con un palo le daban en la cabeza para poder enterrarle la corona, para que se le quedara fija y no se le fuera a caer. Le pegaban puños, le quitaron la ropa. Estar en desnudez, esa es una posición indigna. Por eso Jesús decía ahora: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Estar desnudo, estar con hambre, estar sediento. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos hemos visto desnudos, con hambre o sedientos? Cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora que le conocemos, no tenemos ninguna de esas necesidades. Pero también nos manda el Señor que vigilemos eso, que estemos pendientes también de nuestros hermanos que están caídos y en dificultad, y oremos por ellos, para que su pábilo no se apague. Amén. Amén. También nos dice el Señor: aviva el fuego que hay en ti, avívalo, aviva. ¿Cómo avivo la llama que hay en mí? Es precisamente eso. ¿Cuál es la llama? ¿Cuál es la llama que está encendida dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El que nos guía a toda la verdad y nos enseña lo que debemos saber. No estamos como el mulo sin entendimiento, ahí, tapados, sujetos. No, nosotros ya no somos como el mulo sin entendimiento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y nos enseña lo que debemos saber. ¿Por qué? Por el fuego que avivo dentro de mí. Yo constantemente avivo mi fuego. Es como cuando está la llama que se está apagando y hay un carboncito encendido. En base a eso, muestra muchas veces en los supervivientes, en base a un carbón, un pedacito así de madera de carbón, puede hacer un grande fuego. Pero si ese carbón usted deja que se apague, entonces, ¿cómo va a avivar el fuego? Nosotros tenemos que estar constantemente avivando el fuego del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para que podamos estar, como dice la Escritura, que no se apague esta tu llama, Señor. Porque cuando nosotros, dice la Escritura, que somos como esa lámpara encendida, entonces dice la Escritura que la lámpara no se pone debajo como de una mesa. No, se pone sobre la mesa y alumbra a todos los que le rodean. Pero si la gente mira en nosotros, en vez de mirar una lámpara encendida o una luz que alumbra a todo el que le rodea, miren en nosotros un pábilo que humea, una caña quebrada. Entonces, ¿cómo podremos dar nosotros testimonio de la verdad? Testimonio de un Dios poderoso, que antiguamente, en la época del pueblo de Israel, donde hablan las Escrituras, hablaba de que todos temían al Dios de Israel. Todos decían, o habían oído decir: ay, ese es el pueblo de Dios. Esos Dios los defiende. Ellos tienen al Dios verdadero. Todos los pueblos alrededor decían eso de ellos. Entonces preguntemos, ¿qué dicen los demás de nosotros? Obviamente hablarán muchas cosas, pero hermanos, ¿cuándo no han hablado las personas en algún determinado momento de cada uno de nosotros? Pero nosotros no prestamos atención a esas palabras, prestamos atención al testimonio. Allí estoy yo mirando qué testimonio estoy dando delante de los demás. ¿Estoy siendo esa lámpara encendida? ¿Estoy siendo esa luz que le alumbra la oscuridad al que está al lado mío para que no tropiece y caiga? Eso estamos siendo. Eso es lo importante, que Dios mira dentro de nosotros y mira en nosotros su presencia. Y dice, su presencia irá conmigo y me dará descanso. Entonces, cuando la presencia de Dios va conmigo, me va a dar ese descanso de saber que tengo puesta mi esperanza en Él,
que ese pábilo nunca se apagará, que esa llama jamás dejará de brillar, que esa luz estará encendida dentro de mí, dentro de usted, hermanos. Amén. También nos dice la Escritura en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Nosotros siempre en momentos de dificultad hemos visto que Dios ha estado con nosotros, lo he dicho antes, pero si lo dice el Salmo 91, que es un salmo de poder, toda la Biblia es una palabra de poder, pero este salmo siempre se ha usado como para defensa. Entonces, con Él estaré yo en la angustia. Hermano, téngalo por segura que si usted tiene angustia en algún momento de su vida, usted no está solo, el Señor está con usted, siempre, porque Él dijo, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. No te dejaré, dijo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En el diccionario bíblico dice, por frágil que sea la caña cascada no será quebrada, por pequeña que sea la chispa, en el pábilo que humea no será apagada. Entonces la caña cascada, según el diccionario bíblico, simboliza la fragilidad del hombre. ¿Somos frágiles o no? La gente cree que va a estar siempre fuerte. No, llegará un momento, como dice la canción, cuando se acaben mis fuerzas, cuando si Dios nos permite llegar a la época de la vejez. Dice que el hombre interior se renueva porque va creciendo en madurez, en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en tiempo de oración, en búsqueda, en estar apacible. Eso es lo que traen los años. Pero que así el hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se renueva, dice la Escritura. Entonces, dice que simboliza la fragilidad del hombre. ¿Somos frágiles? Sí. ¿La gente cree que va a vivir para siempre? No. Viven para siempre los que hemos creído en Cristo. La vida eterna es solo para los que han creído en Cristo, para los que ponen su fe y su confianza en Él, para los que se arrepienten de sus pecados, para los que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo hizo este hombre, que ha sido un motivo, mire, le digo, yo me sentía orgullosa. Este predicador que lleva años evangelizando España, y todo, no hay quien no conozca a ese hombre. El que no lo conozca es porque porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura, pero no hay quien lo conozca. Este hombre, Marcos Vidal, ese hombre cuenta, ¿usted ha escuchado alguna vez sus canciones? Dice él que él, con la fama y las canciones le hacían propuestas como a todos los famosos. Ven aquí que te contrato, te pago. Los llevan con avión pagado, con hotel pagado, les pagan además por sus conciertos. Pero ¿sabe qué dijo ese hombre en una canción? Que yo le digo, soy una admiradora, pero por esas letras que tienen sus canciones, son muy dicientes. Él dijo que todos los días recibía invitaciones para volar, para irse a otro lugar, pero que él decidió quedarse al lado de la cruz antigua. ¿Cuál es la cruz antigua? Esa cruz en ese tiempo, en donde crucificaron a Jesús, esa es la cruz antigua. Porque ya la cruz no es nuestro lema. Nuestro estar aquí es Jesucristo. Por eso estamos vivos, por eso estamos firmes, por eso no somos cañas cascadas ni pábilos que humean, porque ha sido Él el que nos ha levantado en todos los avatares de nuestra vida. Ha sido difícil, sí, pero estamos aquí como antorchas encendidas, dice la Escritura. Amén.
Mira que Jesús, cuando en Isaías 61, el versículo 2 y 3, en la versión Dios habla hoy, muestra cómo ese Jesús se presenta en la sinagoga. Y él habla justamente del por qué vino a nosotros. Cuando Jesús se presentó delante de cada uno de nosotros, cuando Jesús vino a su vida, y a la mía y a la de todos los creyentes, vino para esto: a anunciar el año favorable del Señor. O sea, el día en que recibimos la bendición de tenerle y de conocerle. El día que nos lo presentaron. Como cuando se pone usted delante del rey y le presentan al rey. ¡Qué honra!, ¿verdad? Pues Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y nos lo presentaron un día. Y hasta el día de hoy es no solamente un conocido, sino un amigo íntimo, profundo. Ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, tener a Jesucristo como amigo, a Jesús. Dice, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. El día en que Dios nos vengó de nuestros enemigos fue el día que Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Ese día nos vengó de nuestros enemigos. Ya no tenemos enemigos. Los enemigos son el polvo de la tierra. Mirarás el lugar de tus enemigos y no lo hallarás, porque es el Señor el que pelea por ti. Amén. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, dijo Jesús, a dar a los afligidos de Sión una corona. O sea que dice, a un afligido viene Jesús y le trae una corona. O cuando dice, cuando un hijo te pide un pan, no le das una piedra. Y si tu hijo te pide un pescado, no le das una serpiente. Jesús, si estás afligido, no te trae como dice el mundo. El mundo dice, al caído le caen. ¿Es así o no? No, dice, a dar a todos los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Esos somos nosotros. Robles victoriosos, plantados por el Señor, dice, para mostrar su gloria. ¿Y cómo mostramos su gloria? ¿Estando debilitados? ¿Estando humeando como un pábilo? ¿Como una caña cascada? No. Levantémonos en el Señor y confiemos en que Él siempre estará de nuestro lado. Así dice Jehová el Señor, Isaías 43:16, que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. ¿Sabe qué está hablando el Señor aquí? A nosotros nos levanta. Pero miren lo que le pasa a los enemigos de Dios. Todo el que se levantare contra el pueblo de Dios o contra nuestro Dios, dice la Escritura, como hizo con Faraón, como dice la canción, que cogió sus carros y sus caballos y los tapó con el mar. Aquí dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿A quién le abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas? A su pueblo. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente, dice, para no levantarse. Fenecen como pábilo. Él apagará la llama de los enemigos del pueblo de Dios. Si el enemigo del pueblo de Dios es escasez, eso no existe. Ni la pobreza, ni la destrucción, ni la enfermedad, ni la deshonra, ni la tristeza. Le puede poner el nombre que sea a todas las cosas que son contrarias al cielo.
porque el cielo es bendición, el cielo es luz, el cielo es bendición no solamente por las cosas que hay allí y quién habita allí, sino por lo que Dios ha prometido, porque nosotros somos parte del cielo y lo que Dios ha prometido lo hará. Entonces el Señor nos permitirá que estemos como esa luz encendida en medio de la oscuridad. Amén. Nos decía, aún en sus camas alaben a Dios con sus gargantas. Pero miren, hermanos, hay momentos en donde lo que decía parece como que, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando? Y se preguntan, el hermano, el creyente, la creyente, ¿qué pasa? ¿Pero por qué ha venido todo eso? No entiendo. En la escritura dice que en 2 de Corintios 4, 7 al 10, que estamos derrumbados, pero perdón, hermanos. La cita dice, derrumbados pero no destruidos. Esa palabra nos habla, porque la que voy a decir, la siguiente, 2 Corintios 4, 7 al 10, y esa tiene que ver con otra cosa. Dice, derrumbados pero no destruidos. Muchas veces hemos estado derrumbados en la cama y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a solucionar esta situación? Dame la salida, Señor, como oraba nuestra hermana. Muéstrame tu voluntad, Señor. Derrumbados pero no destruidos, hermana. Y en 2 Corintios 4, 7 al 10, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pues sí era la cita, 2 Corintios 4, 7 al 10. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Este es el pueblo de Dios, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Hebreos 10, 32, 39, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿No has sabido, dice en Isaías 40, 28, 31, no has oído que el Dios eterno es nuestro Dios Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto quiero dedicárselo a nuestras madres. El Salmo 92:10 se la dedico a nuestras madres y a todo aquel que necesite fuerzas en este momento para que pueda seguir alumbrando en el Señor, a todo el que le rodea, para que sea un buen testimonio a las naciones. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo,
seré ungido con aceite fresco. En el nombre de Jesús, que no se apague esta tu llama, Señor. Amén.